Palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro le daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, heme a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Y eso es juicio y promesa, ¿no? Juicio y promesa, ¿no, pastor? Y de todas maneras, Él corta, como Él ha anunciado todos sus juicios, Él corta, pastor. Él corta, pero da la oportunidad de recibir la palabra, pastor. Da la palabra, da la oportunidad de la redención, de la vida eterna, porque de Él es la misericordia, pero también es el juicio. Por eso se dice que Él es un Dios de milagros, un Dios de misericordia, pero también fuego consumidor. Y aún así, Él tiene misericordia con la simiente de aquellos que se arrepientan, pastor. En el nombre de Jesús, toca predicar el evangelio por todos los rincones de la tierra. Toca hacerlo, porque es que no, esa está la bendición, eso nos ha mandado el Señor. Muy independientemente, pastor, de lo que la persona tome para sí o deje de hacer, ¿no? Muy independientemente, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no, pastor? Así y el Señor también a mí me ha entregado palabra, ¿no, pastor? Y va seguido de la palabra que le entregó a usted, pastor. Bueno, mire, pero bueno, aquí ya la leemos, pastora, para que redondeemos aquí esta parte. Sí, aquí mandó el Señor a Isaías a predicar, a llevar el mensaje, pero ese mismo mensaje iba a causar ceguera y dureza de corazón. Pero el deber de nosotros es predicar, porque aquí lo dice en Mateo 24:14, y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se predica el evangelio no para que la gente, no necesariamente para que la gente se convierta, sino primeramente el testimonio. Y si a través de ese testimonio la gente se convierte, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y
Tremendo, gloria a Dios. Y Él también permite los juicios, ¿no? Ahí nos está confirmando, pastor, las cosas que suceden a diario, para no irnos directamente al suceso, a muchos sucesos que han venido en las noticias últimamente, para no ir directamente con esta población. Simplemente decimos, pastor, que se cumplen juicios conforme a la palabra del Señor y también promesas, pero para escarmiento del pueblo, pastor, porque hay cosas que no se deben hacer. Hay cosas que no se deben hacer, o sea, no hay que llevar, es decir, una vida de doble moral. Recibir la palabra y decir, es que yo estoy con Dios, yo creo en Dios, pero hago todo lo contrario a los estatutos, reglamentos y mandatos de mi Padre Celestial. Entonces vivo en la abominación, en las aberraciones, en la inmundicia, vivo en el robo, en el atraco, en cualquier situación de la cual el Señor no se agrada, pastor. Y decir, no, es que si el asesino coge un Cristo y dice, me encomiendo a ti para matar, el que está, es decir, el Señor hizo la pareja hombre y mujer, pastor, hombre y mujer hizo, para que procrearan, tuvieran hijos y formaran una familia, ¿verdad? Entonces hay veces es que yo quiero y yo hago, y a mí me gusta. Es que el Señor nos dice a través de su palabra que Él es fuego consumidor. Él es misericordia, pero también fuego consumidor. Y Él permite el escarmiento a las naciones y al mundo entero de una u de otra forma. Estoy hablando en términos generales, porque no somos nosotros para juzgar, y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, pero es la palabra del Señor y no la nuestra. Y nosotros estamos predicando la palabra del Señor, y el que tenga oídos para esto, oír que oiga, el que tenga boca y el que tenga voz para ver que vea. Y si no, pues que se dirijan a las Santas Escrituras a ver si nosotros estamos mintiendo. Nosotros no estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad. Y no, Dios no hace excepción de personas, no. Pero sí hay cosas que no son bien vistas ante los ojos del Señor, que son repudiadas, pastor, ante los ojos del Señor. Entonces, cuando el Señor dice en su palabra, se volverán los unos contra los otros, y se levantan, pastor, se levantan sectas, se levantan grupos de unos contra otros en venganza y en rabia, ira y destrucción entre ellos mismos, porque son los grupos que se levantan entre ellos mismos, porque la inmundicia es tanto que llega un momento en que la inmundicia les bloquea sus mentes, sus corazones, sus mismas emociones, y se vuelven los unos contra los otros y se autodestruyen, pastor. Se autodestruyen. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor, ¿qué nos dice? Él permite eso, pastor. Él lo permite porque está anunciado en su palabra también. ¿Lo permite para qué? Porque Él no quiere que ningún alma se pierda. Él quiere que toda persona sea alcanzada a través del mundo, hasta de lo más despreciable de la tierra. Dios escogió los grandes hombres. Y Él dice, muchas personas dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que el Señor permite tanta crueldad? No es eso, es el hombre, es el mismo hombre que en su afán de hacer sus propios deseos se autodestruye, porque todo lo que tiene, es decir, si una acción trae una reacción y una consecuencia, y si yo estoy haciendo todo lo desagradable con respecto a la palabra del Señor, pues voy a tener consecuencias. Él lo ha llamado obediencia, pastor. Y es muy cruel, a veces cuando vemos en las noticias casos como aquel aquel transexual que fue arrojado al río y le quebraron las extremidades, ¿verdad? Es muy triste, es muy duro, es una cosa muy tremenda, pero mire, hay veces lo permite el Señor no lo manda porque el Señor no es un Dios de venganza, es el mismo hombre entre sí, que en medio de sus aberraciones cierran, pastor, cierran su corazón y la obediencia al Señor. Entre ellos mismos viene la venganza, viene la destrucción, viene la guerra entre ellos mismos, y el Señor permite eso, es para que muchos se conviertan. He escuchado en estos días que hay veces inclusive están aterrados muchísimos porque hay una persecución con las personas transexuales. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros o los que tienen para juzgar? No somos nadie, pero la palabra del Señor sí es clara. Él hizo el hombre y la mujer, pastor. Él hizo el hombre y a la mujer, y él lo que quiere es que ningún alma se pierda.
que ningún alma se pierda, y hay veces en medio de yo hago, yo quiero, a mí me gusta, nos olvidamos que el soberano de reyes y el poderoso de Israel es el que tiene la misericordia y también es fuego consumidor. No, hay unas reglas, pastora, hay unas reglas, hay unos mandamientos para cumplir. Porque es que el hombre no fue echado aquí al mundo amén, a hacer a hacer lo que él quiere. Hay unas reglas amén, que son no imposiciones del Señor, pero son amén. reglas, mandamientos que el hombre los debe cumplir por beneficio y por conveniencia propia. Eso beneficia, los 10 mandamientos benefician, lo fueron dados no por beneficio de Dios, sino por beneficio del hombre. Me estoy oyendo entrecortado. Y el hombre está en el deber de cumplirlos porque está deficiente la conexión, pastora, pero ahí está conectada la... Entonces, el hombre está en el deber de cumplirlos. ¿Por qué está el hombre en la situación, en la tragedia que está viviendo en diferentes frentes de su vida, de la sociedad, del, digamos, de la salud, del bienestar? ¿Por qué tiene tantas dificultades en el mundo? ¿Por qué el levantarse los unos contra los otros? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué el desmembramiento de las familias, de los hogares y de toda la tragedia que viene viviendo el hombre a través de los tiempos? Precisamente por eso, por haber violado las leyes divinas que son los mandamientos, que es la ley moral, porque es la moral la que se tiró por el piso. Y hoy en día hablar usted de moralidad, eso es ser retrógrado, eso es ser arcaico, no Claro, estar... y es hasta demandable, ¿no? Es hasta demandable hasta para el mundo, ¿no? Claro. Es hasta demandable. Entonces, Pastor. esas son las consecuencias de eso. Amén. La situación amén, del ser humano. Amén. Y así, la decomposición. Y así es, pastor. El deber ser en la palabra, si llamamos cristianos, pastor, si hemos conocido la verdad que nos ha hecho libres, Juan 8:32, y nosotros predicamos la verdad que nos ha hecho libres, nosotros no podemos callar, pastor. Y no somos quienes para juzgar, y que Dios nos perdone, y las personas que de pronto se molesten con lo que nosotros estemos hablando, que nos perdonen en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que hacer cumplimiento a la bendita palabra del Señor, porque a eso fuimos llamados, pastor. Así y el Señor no quiere que ningún alma se pierda. Y la palabra se debe dar, guste a quien le guste, pastor. Y no se llama crueldad, ni se llama fobias, ni se llama como el hombre las quiere colocar, que rechazo, que es tantas cosas que le colocan, pastor, que nosotros somos intolerantes, homofóbicos. Intolerantes, esa palabra es muy usada. Ustedes son unos intolerantes. Y que somos homofóbicos a la diversidad de géneros, ¿no? Que ahorita no es eso, no lo somos porque no somos nadie para juzgar, pero lo único que decimos es que Dios hizo al hombre y la mujer para tener cumplimiento, ¿no? Conforme a su palabra. Y eso lo decimos nosotros porque el Señor es lo que mandó en sus santas escrituras. Y mire, ahí vienen demonios de generación en generación, y hay personas que están llamadas con un propósito muy grande en la vida dentro de esas personas que son tocadas por demonios, porque son demonios espirituales. Dicen que es genético, que yo no sé qué, que no me cuánta, pero usted va a mirar, son pecados propios generacionales, por traumas, por accidentes. Y el deber ser, como le hablaba, el deber ser es qué quiero yo, qué hago yo y cuál es mi voluntad. ¿Cuál es mi voluntad delante de la situación y delante de la santísima palabra del Señor? Si realmente yo creo en Dios, si realmente sé que hay un Dios de poder, un Dios soberano, un Dios sublime, si lo reconozco, que me hace milagros, ¿por qué me voy a encomendar? No solamente de esa parte de género estoy hablando también del asesino, estoy hablando de todo el que va en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué me voy a encomendar yo si estoy haciendo todo lo contrario? Eso es predica, es piensa, dice y aplica. Ya, sé congruente. A eso nos ha llamado el Señor. Porque ¿cómo me va a encomendar yo a Dios si estoy infringiendo los estatutos, mandamientos, reglas y preceptos de Él?
Y si yo no puedo hacer lo que tengo que hacer, pues hombre, le pido al Señor, si realmente yo creo y no puedo en mis propias fuerzas porque vienen pecados generacionales, cosas que no puedo manejar, pues le pido al Señor que conforme a su voluntad y no a la mía, tome el control de mi vida, me dispongo y tengo la voluntad de enderezar mis caminos. No me voy contra el mundo, porque si me voy contra el mundo lo acaba, como pasan en esas situaciones tan catastróficas donde es denigrante, es doloroso, es catástrofes tremendas tener que ver una persona que le cogen y le quiebren las piernas y las manos y lo tiren a un caño a sufrir. Eso no, eso a nadie, y el Señor no va a querer eso con nadie. Es que, y precisamente, que todas las almas precisamente, pastora, pastor? Es que precisamente eso es lo que la palabra, cuando el Señor dio sus mandamientos, eso era lo que él estaba tratando de evitar, ese tipo de situaciones, esa descomposición social, tratando de evitar que el hombre cayera en la situación en la que se encuentra en este momento, que es lo que la sociedad no entiende, el ser humano no ha podido entender, que el único camino para salir de todas esas situaciones no son leyes humanas, no es irse los unos contra los otros, no es discriminar, sino las sagradas escrituras, la palabra de Dios, porque allí está, ese es el derrotero que el Señor ha dejado para que el hombre sepa cómo dirigirse en este mundo y obtener la vida eterna, la salvación, de lo que usted acaba de hablar. Amén. Amén, amén, gloria al Señor. Lo que pasa es que yo no puedo argumentar y yo no puedo tener fundamento en mi propia vida, en mi propio ser, y no fundamento en el Señor. La palabra. No es que sea eso, pastor, no es que seamos nosotros, ¿cómo es que dice la gente? Hay veces dice evangélicos, doble moral, hipócritas. Muchos dicen evangélicos, doble moral, hipócritas. No es eso, pastor. No es eso, sino que solamente la palabra está consignada donde está consignada. Y eso lo dejó el Señor. Y el Señor es espíritu y está más vivo que usted, que yo y que todos los que dicen que somos evangélicos hipócritas. Porque el Señor dice la palabra y la palabra se cumple, pastor. Que no es fácil andar en estos caminos, lo sabemos. Y muchos de nosotros, de pronto yo estoy golpeada, me accidenté antier, tengo la pierna hinchada, no sé si le conté, que me accidenté en la moto. No, me cayó unas tablas en la cabeza, tengo el pómulo accidentado, el brazo, de aquí para allá, muchas cosas. Tanto yo como usted, como muchos que predicamos el Evangelio, tenemos persecución con nuestros familiares, con nosotros mismos, con nuestras finanzas. Pero aún así, pastor, el Señor nos ha llamado a obediencia. Tenemos que, tal vez unos quedemos, tal vez otros no. Tal vez otros se vayan, tengan que partir este mundo, pero tienen la salvación en Jesús y hay una esperanza de vida. Pero a lo único que está llamando el Señor es a la obediencia, a que escudriñemos las Santas Escrituras y no solamente las leamos y las recitemos creyendo que las ovejas son del hombre, sino de Jesucristo. Porque es que también hay cantidades de doctrinas, de falsas doctrinas, que la de nosotros no podemos decir es que nosotros sí somos santos porque santo es el Señor, pero estamos haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor y no podemos decir este sí y este no, este no sé qué y estas ovejas no, ustedes no pueden decirle porque las ovejas son mías, no, las ovejas son de Jesucristo, tenemos es que seguir y saber que el que se decide dejar los caminos del mundo y seguir al Señor, pues obviamente sufrirá los ataques de la guerra. 16, pastor. Isaías 66, pastor, del 16, pastor, al 24. Amén. Isaías. No tengo por qué mentir y yo le tengo mucho respeto, más que temor, yo le tengo mucho respeto a Jehová de los ejércitos. Mucha gente, pastor, ha dicho, se lo estoy diciendo delante de Dios, mucha gente ha dicho, ay, esa pastora dice esto y esto y esto, y eso se cumple. Y hay algunos que hasta miedo le dan. Pastor, por eso yo me quedo callada. Muchas veces y cuando el Señor me manda a hablar, hablo conforme y lo hablo públicamente. Y hay veces paso y me dicen, esa es la pastora. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Isaías 66 del 16 al 24 dice, porque Jehová juzgará
con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y a Lut, que disparan arco y a Tubal y a Javán, y a las costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre las naciones por ofrenda a Jehová en caballos y en carros, en literas y en mulos y en camellos, y a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo, amén. No, mire el Señor cómo le está mostrando el juicio y la promesa, ¿no? Allí conjuntamente, como siempre lo viene diciendo hace más de un año, juicio conjuntamente con promesa, porque el Señor tiene que haber juicio, pastor, tiene que haber juicio sobre la nación y sobre el mundo entero para poder que se cumplan las promesas. Es irremediable, irreversible que sigan habiendo los juicios y más juicios. ¿Contra quiénes? Contra los que se rebelen contra la palabra del Señor y realmente no quieran, no se adapten, no quieran sujetarse a preceptos, estatutos y mandamientos. Y tiene que haber juicios, pastor, para poder rescatar del mundo entero, del pueblo, a sus predeterminados, pastor, para que se gloríe el santo nombre del Señor, pastor, y para que de esos mismos que se sacarán de la inmundicia a través de los juicios, pastor. Vendrán muchos que estaban en la inmundicia y serán sacados de la inmundicia a través de los juicios y serán sacerdotes, serán, pastor, como dice, levitas, serán pastores, evangelistas, profetas, maestros, y servirán limpiamente en la casa de Jehová de los ejércitos, señor pastor. Pero tendrá que haber cadáveres, tendrá que haber muertes, tendrá que haber juicios contra todos aquellos que se rebelaron contra la casa del Señor. Cuando el Señor nos habla, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo el hombre, es pastor a todo hombre, porque su muerte es para siempre y por siempre, sufrimiento eterno a través de toda generación, pastor. Aquellos que mueran en el pecado. La condenación eterna. Condenación eterna, pastor. Es dura la palabra, pero el Señor está hablando. Pero Él mandará sus señales, ¿no? Muchos dicen que... Y las señales es que todos esos escapados vendrán a las naciones mostrando la gloria del Señor y mostrando que han sido salvados por el Señor para purificación de sus almas, muchas almas más, y los otros quedarán en condenación eterna. Siga, pastor. Mire que estábamos hablando que esa persona a la que yo le predicaba hoy me decía que el infierno no existe, que el infierno no existe. Y mire el Señor aquí cómo nos lleva en su palabra, precisamente que se las dio a usted anticipadamente antes de que nos reuniéramos, para confirmarnos a través de ella que sí, que el infierno es una realidad. Isaías 66, versículo 24. 66, del 14 al 26. Sí, pero concretamente nos habla de la condenación y del infierno en el versículo 24, pastora.
Amén. Capítulo Amén, 66, amén. versículo 24. Amén. Tremendo. Tremendo. Y mire lo que el Señor permite, pastor. Mire, uno se pone a ver, por ejemplo, a mí se me ha dificultado, yo le estoy diciendo en este momento, que ha sido, solamente Dios sabe la lucha tan Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Hebreos 11. Amén. Dejémoslo ahí. Hebreos 11. Amén. Amén, amén. Sí, el Señor nos está hablando es que para que todo se dé en el nombre de Jesús, tiene que ir precedido por la fe y la confianza en el Señor. Por la fe y la confianza en el Señor, porque nadie puede ser salvo si no cree en el Señor, pastor. No cree en las cosas sobrenaturales y en que el Señor está con nosotros, que quien contra nosotros. Nadie puede ser sanado, nadie puede ser salvo y tener una vida eterna si desconocen al soberano de reyes y señor de señores. El Señor, en otras palabras, nos está hablando allí con respecto a la fe. Es que es la certeza, primeramente, como dice su palabra, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos estar, los cristianos, la Iglesia de Jesucristo a nivel mundial, siendo atacados, el mundo entero, para ser los predeterminados para la salvación de una y otra vez, y vemos a más ataques por aquí, por allá, vemos situaciones donde son afectadas nuestras finanzas, nuestras familias, accidentes, muertes, una cantidad de cosas. Pastor, pero si seguimos confiando y creyendo en el Señor, sabemos, pastor, que aún así como se da el levantamiento, el enemigo es el Señor que está actuando, pastor. Él está hablando a través del mundo entero, no solamente de nosotros. Es el Señor que está actuando, porque el Señor permite todas esas cosas, pastor, para glorificar su santo nombre y para probar a cada uno de nosotros como probó a Job. Esa es la verdadera fe, pastor. La verdadera fe es seguir ahí firme y jamás renegar del Señor, sino seguir firme, recibiendo tanto las dádivas del Señor como los ataques del enemigo espiritual, defendiéndose con la palabra, pastor, pero aceptando que el Señor tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros, con las ciudades, con los países, con todo y cada uno, y honrar el santo nombre del Señor, reconocerlo como único y seguro Salvador, y darle la honra y la gloria siempre al soberano de reyes. No quitarle el primer lugar al Señor. El Señor nos dice que por la fe somos salvos. El Señor nos dice que nadie sin fe puede agradar a Dios. El Señor nos está diciendo, pastor, que simplemente seguir estatutos, preceptos y mandamientos y estar firmes a pesar de que hayan situaciones en las cuales nosotros no veamos. Hay en muchas ocasiones que la gloria aparentemente de Dios está en nosotros. Sabemos que Dios existe, está en nuestra alma, cuerpo y espíritu. Y Dios es intangible. A través de las cosas que el mundo nos ha quitado, el Señor se manifiesta a través de su espíritu, y es por la fe que se realiza la obra del Señor. Amén. Amén. Nos habla, pastora, del cuerpo de Cristo. Y nos habla también, nos muestra aquí cómo al ser el cuerpo de Cristo uno solo, esas personas que existieron antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, aunque ya había sido sacrificado en el Espíritu, porque la palabra lo dice, desde antes de la fundación del mundo, aquí en la tierra no había sucedido el evento. Pero a pesar de eso, estos hombres y mujeres de la antigüedad manifestaban su fe. La fe era lo que los sostenía en la esperanza de ese cordero que iba a ser sacrificado. Que aunque Cristo no había ni siquiera había nacido en este mundo, ellos tenían esa confianza y esa esperanza y esa fe. Y muchos murieron sin haber recibido lo prometido, dice la palabra de Dios. Y no fueron perfeccionados precisamente por eso, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Porque ellos y nosotros entraremos juntos. Entraremos juntos. Porque ellos esperaron la muerte del Salvador y su muerte y resurrección, valga la aclaración. Y nosotros tenemos esa misma confianza en que aunque no lo vimos,
aunque sucedió y no lo vimos, nosotros tenemos la confianza en esa obra maravillosa que fue llevada a la cruz del Calvario. Ellos esperaron, muchos esperaron toda la vida, pastora. Mire lo que hace el tener fe en el Señor. Nosotros a veces desmayamos o buscamos o intentamos desmayar por situaciones que quizás recibimos como promesa y decimos, bueno, ¿cuándo es que va a suceder? Bueno, ¿hasta cuándo voy a seguir en esta situación? Pero la Biblia nos muestra cómo esta gente actuaron en esperanza y contra esperanza. Porque aunque aquí hubo personas que en ellos, en la fuerza de ellos no tienen esperanza, caso de Abraham, que no tenía esperanza por su vejez, porque ya estaba su cuerpo casi que destruido, ya estaba casi que muy cerca a la tumba, y su mujer era estéril, también anciana, no tenían la esperanza de tener un hijo, pero vea que lo tuvieron por la fe, por haber creído en esa palabra, en esa promesa que el Señor les entregó. Entonces el Señor en esta noche nos entrega esa palabra para que nosotros nos fortalezcamos en fe y sepamos que la fe es algo que va más allá del tiempo y del espacio, del tiempo y del espacio, pastor. Es algo que trasciende y que es en lo que nos debemos fundamentar para seguir firmes en el Señor. Amén, gloria a Dios. La gloria es para el Señor. Amén, gloria al Señor. Ahorita que usted está hablando de la palabra, de la relación que el Señor también está concretando, acabando de concretar y entregando. Pastor, estoy teniendo una visión, he tenido una visión, no estoy teniendo una visión, he tenido una visión ahorita, y más sin embargo ahí está estática ya esa visión. Serían como unas manos, así como unas manos, pero con las uñas muy largas, así como doradas al final, unas manos, pero después al ya quedarme mirándolas más fijamente me doy cuenta que no son manos, sino que son pies, pastor, y son pies y como me quedo mirando detenidamente, observando detrás del espíritu, que es lo que el Señor quiere mostrar. Esos dedos esas uñas se van achiquitando y prácticamente que se las va carcomiendo, ellas mismas se van carcomiendo poco a poco hasta quedar los dedos prácticamente que casi que comida la uña, bien comida la uña, sobre todo y hay un dedo podrido, el dedo primero, pastor, el dedo gordo, se lo come la uña y está podrido, tiene un hueco. ¿Y qué nos está mostrando el Señor, pastor? ¿Qué nos está mostrando el Señor? Mire que de los dedos de las manos, el Señor, si nosotros nos ponemos a ver, todos los dedos de las manos no son iguales. Y con los dedos de las manos podemos decir que hay unos ministerios de los dedos de las manos. Hay, pastor, evangelistas, profetas, maestros, pastores y apóstoles, ¿verdad? Son 5 ministerios. Uh-huh. Son 5 ministerios, pero el Señor está mostrando, cuando usted está hablando y está recibiendo la palabra, el discernimiento de espíritu, el Señor está mostrando, me muestra las manos, como con esas uñas larguísimas y doradas en las puntas, pero no son unas uñas normales, ¿no? Son unos garfios, y que al mirarlos detenidamente se van convirtiendo son en los pies. Entonces, ¿qué nos está diciendo y revelando el Señor? Que todos esos ministerios están en una descomposición bárbara, pastor, en el mundo. Bárbara. Es decir, lo que se debe hacer con la mano, lo que se debe hacer se está haciendo con los pies, a los trancazos, y por eso es que hay podredumbre. Sobre todo, pastor, en los apóstoles. Uh-huh. Sí, porque a ese corresponde el dedo grueso. Hay podredumbre y hay mucha destrucción, pastor. Tremendo. El Señor sabrá por qué dice y por qué hace y por qué revela. ¿Ya? Pero eso lo está mostrando a través de la visión mientras usted está teniendo el discernimiento del espíritu y está concretando. Lo ha mostrado. Y si el Señor lo mostró es porque es así, porque dentro de la misma iglesia, pastor, no es
no es como se prevé que hay mucha santidad, no, hay mucha descomposición también, pastor. Así es. Le voy a contar un Y sueño. aquellos que dicen que tienen todos los 5 ministerios, permítame, pastor, aquellos que dicen que tienen los 5 ministerios, llegando a ser apóstol, porque el apóstol es el que tiene todos los 5 ministerios y llega a ser apóstol, ¿no? Así evangelista, es. Profeta, maestro, pastor y apóstol. Así Pero es. el Señor nos está mostrando que aquellos que dicen, no que son, ser apóstoles, están más en la carne que en el espíritu, y por eso hay tanta descomposición y podredumbre. Lo que debería hacer con la mano, lo que debería hacer adelante con la mano, lo están haciendo con los pies, y hay podredumbre y descomposición, pastor. Mundicia. Desde las altas esferas. Tremendo. Tremendo. Tremendo, tremendo. Imagínense que yo me veía en un sueño como en un aula de clase, pastora. Como en un aula de clase. Espérame, yo lo escucho bien para... ¿No ha traído a usted en este momento a traer la visión del sueño y acordarse del sueño? Porque el Señor está mostrando, y después de haber dado esta palabra y haber recibido oración y todo eso, el Señor está mostrando que hay reprensión, pastor. Cuando Él lo muestra a usted en un aula de clases, pastor, Él está mostrando que hay enseñanza y reprensión para el mundo entero. Hay reprensión, y es serio, hay educación de parte del Señor. Y muchos no aguantarán esa educación y ese trato, que es son los mismos juicios, el mismo juego consumidor. Y tratarán de escapar de una forma y de la otra, pastor. Hay veces le permite a usted, como atalaya, a mí, a muchos de nosotros, vivir ciertas situaciones a través de sueños, revelaciones, mostrándonos la verdadera revelación que el Señor trata de mostrar a través de su palabra, con ejemplos claros al mundo entero. Y muchos tratarán de escapar por ventanas, puertas y colocar pretextos para salir de la corrección divina, buscando salidas rápidas. Pero el Señor no va a dejar, pastor, no va a detener los juicios, ni tampoco las promesas. Pero todos vamos a ser pasados por el fuego consumidor de Jehová de los ejércitos, unos para purificación y otros para destrucción. Sí, porque mire que el sueño era que estaba yo en el aula de clases, había desorden, había algarabía, había como el desorden, me refiero como a discusiones, peleas, pero terminó imponiéndose la autoridad, porque la orden fue salir. Amén. La orden fue salir de allí. Amén. Imagínense. Entonces sí. Amén. Tremendo. La gloria es para el Tremendo. Gloria al Señor. Pastor, directamente mediante sueño, mediante tantas situaciones, y lo que usted decía, ¿no? Ya no está grabando, ¿verdad? Sí.